Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia y el día de hoy en este video quiero hablarles un poco acerca del capítulo 1 del primer libro de Samuel. Voy a leer en el versículo 1 porque creo que es importante que indaguemos un poco acerca de la genealogía de Samuel. Dice de la siguiente manera: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. ¿Por qué es importante que conozcamos la genealogía de Samuel? Bueno, porque sabemos que Samuel fue un sacerdote de Dios. Y algo importante es que para poder ser sacerdote, uno de los requisitos era que perteneciera a la tribu de Leví. Puede ser un poco confuso porque vemos acá, cuando leemos la genealogía en el versículo 1, que nos habla de un varón que vive en el monte de Efraín y también menciona a hijo de Suf, Efrateo, o sea, que pertenece a la ciudad de Éfrata. Entonces parece un poco confuso porque menciona aquí tanto la tribu de Efraín como Éfrata, pero en realidad ellos son descendientes de los levitas. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Bueno, tendríamos que leer un poco más en el libro de Crónicas, que vamos a ver en un futuro. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 6, nos habla acerca de los descendientes de Leví. Y nos dice en el versículo 1, los hijos de Leví son Gersón, Coat y Merari. Todos los hijos de Leví son los levitas. Entonces, aquí podemos leer toda la descendencia de Leví y voy a avanzar hasta en el versículo 27. Dice Eliab, su hijo, Jeroam, su hijo, Elcana, su hijo. Luego menciona a Samuel en el versículo 28, los hijos de Samuel, el primogénito Basni y Abías. Entonces, no voy a leer todo el capítulo 6, pero usted lo puede leer detenidamente y podrá comprobar cómo es que Samuel es descendiente de Leví. Por lo tanto, tiene el derecho o cumple con el requisito de pertenecer a la tribu de Leví para poder ser sacerdote. También si leemos un poquito más adelante de los versículos 31 al 38, se nos habla acerca de los cantores del templo que fueron nombrados por David. Y dentro de esos cantores están los hijos de Samuel. Y nuevamente se menciona la genealogía de los hijos de Samuel hacia atrás. Entonces, usted lo puede leer detalladamente para no tomar más tiempo en este video. Y entonces ahí se comprueba que Samuel es uno de los descendientes de Leví, o sea, es de la tribu de Leví, por lo tanto es levita. Luego dice en el versículo 2, tenía él, aquí todavía Samuel no ha nacido, está hablando de su padre llamado Elcana. Tenía Elcana dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Me voy a detener un poquito acá porque aquí hay un tema que es un tema delicado, que no voy a expandirme mucho en esto, pero es un tema motivo de controversia y es que muchas personas dicen que Dios permite que un hombre se pueda casar con dos o más mujeres y se basan en muchas historias que se encuentran aquí descritas en la Biblia. Sin embargo, recordemos que un texto fuera de contexto puede ser un pretexto. Dios en ningún momento establece o no hay un versículo específico, una cita bíblica que diga que el hombre pueda tener más de una mujer. Entonces, ¿por qué pareciera como que Dios lo permitía en el Antiguo Testamento? Ya en el Nuevo pues solo se habla de la pareja. Sin embargo, cuando se ha leído la Biblia de manera completa, nos podemos entender el carácter de Dios, que en ningún momento Él acepta o permite que un hombre tenga más de una mujer. Otra cosa es que los hombres hayan tomado esta costumbre y que la hayan vuelto incluso hasta una ley permisiva. Pero si nos damos cuenta, en la mayoría de los casos que la Biblia registra, cuando un hombre tenía dos mujeres, esto no era motivo de bendición, sino que al contrario le traía problemas.
Esto lo vemos desde el principio con Abraham, cuando Sara permite que su sirvienta Agar se acueste con él para que tenga un hijo que según ellos iba a ser la solución, o ellos iban a ayudarle a Dios a cumplir con la promesa de tener descendencia. Y vemos que esto solamente trajo problemas a futuro, a largo plazo. También vemos el caso de Jacob, que tuvo dos esposas, Lea y Raquel, pero sabemos, de acuerdo a la historia, que él estaba solamente enamorado de Raquel. Sin embargo, el suegro pues le hizo trampa y terminó casándose con dos mujeres. Y ahora vemos aquí el caso de Ana y Penina, que en realidad ellos tenían problemas porque dice claramente aquí en la escritura que Elcana estaba enamorado y amaba especialmente a Ana, pero tenía dos esposas, también tenía a Penina. Y Penina tenía hijos y le hacía la vida imposible a Ana, se burlaba de ella porque ella no podía tener hijos. Entonces, repito, es un tema muy delicado, habría que estudiarlo con mucho detenimiento, pero creo que vale la pena mencionarlo acá, porque quizá alguien está leyendo la Biblia por primera vez y se encuentra con estos pasajes y puede crear confusión. Y déjeme decirle que no, en ningún momento Dios permite o establece que el hombre se case con varias mujeres. La voluntad de Él es que el hombre y la mujer se unan y sean una sola carne, pero un hombre y una mujer, nada más. Ya otra cosa es las leyes humanas acá, que ellos adoptaron esa costumbre de tener más de una mujer. Luego dice en el versículo 3, todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Aquí hay varias cosas que quiero mencionar. Dice que todos los años aquel varón, se está refiriendo a Elcana, el papá de Samuel, que aún no había nacido, dice que él subía todos los años de su ciudad, es decir, desde donde él vivía, hacia Silo. ¿Por qué hacia esa ciudad? Dice que subía a ofrecer sacrificios. Vamos a retroceder en el libro de Josué, quizá usted se recuerda, pero por si acaso ahorita no lo tiene en mente. En el libro de Josué, en el capítulo 18, versículo 1, dice lo siguiente. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Después de que Josué terminó con la casi conquista parcial de la tierra prometida, cada tribu tuvo su propio territorio, ¿verdad? Pero el tabernáculo, ¿dónde quedó? El tabernáculo, según nos está diciendo aquí en el versículo 1 del capítulo 18, fue levantado y ya quedó fijo en la ciudad de Silo. Por eso es que la gente cada cierto tiempo viajaba desde sus ciudades a ofrecer sacrificios al tabernáculo que quedaba en Silo. ¿Por qué lo hacían allí? Porque Dios estableció, esto ya lo vimos creo que en Levítico o en Números, que están todas las leyes, el único lugar en donde, el único lugar y los únicos que podían hacer sacrificio eran los levitas en el tabernáculo de reunión. Cualquiera que lo hiciera fuera del tabernáculo era considerado que era expulsado, era castigado, porque no podía cada quien hacer sacrificios particulares. Los únicos autorizados eran los levitas en el tabernáculo de reunión, que para este momento se encontraba ya establecido, fijo, en la ciudad de Silo. Otro dato importante que nos aporta el versículo 3 es que dice que Elcana subía todos los años a Silo. ¿A qué subía él? A adorar. Bueno, esto lo podían hacer cualquiera de los israelitas. Todos subían a adorar, pero aquí menciona que también subía para ofrecer sacrificios. Recuerde que los únicos que podían ofrecer sacrificios eran los sacerdotes de la tribu de Leví. Y como ya vimos anteriormente en la genealogía del versículo 1 del capítulo 1 de Samuel, Elcana pertenecía a la tribu de Leví, era descendiente de Leví. Entonces él estaba autorizado, cumplía con ese requisito de poder ir y ofrecer él directamente los sacrificios. Porque un ciudadano común y corriente que no perteneciera a la tribu de Leví llevaba sus animales, pero era el sacerdote, se los entregaba al sacerdote y era el sacerdote el que ofrecía los sacrificios. En este caso vemos que él específicamente podía hacerlo. Y luego vamos a ver que por eso mismo también Samuel se dedica a esto y llega a ser un sacerdote porque cumple con el requisito de pertenecer a la línea de Leví.
Luego nos comenta aquí que había problemas entre Ana y Penina, porque Penina la molestaba debido a que ella no podía tener hijos. Y Ana sufría mucho por eso. Es entendible cuando uno ha tenido, así como yo que soy madre, cuando uno ya tiene hijos, uno entiende que difícil situación ha de ser para todas aquellas mujeres que Dios no les ha permitido por algún propósito que tengan hijos. Así que Ana sufría amargamente. Y entonces, algo que también me llamó la atención es que en una de esas ocasiones en que Ana está llorando amargamente, hay una frase, una pregunta que le dice su esposo. Dice el versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces, a mí me causa un poco de gracia esta pregunta. No entiendo la verdad por qué quedó aquí registrado esta pregunta. Yo no sé si era para, pienso yo, que para darnos a conocer un poco cómo era el carácter de Elcana, pero particularmente cuando yo leo esto, a mí lo que me da a entender es que tenía una soberbia quizá, o una autoestima demasiado alta, porque le decía: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, cuando las que son madres me van a entender que definitivamente no se puede comparar nunca el amor que uno le tiene a los hijos con el amor que uno le tiene al esposo. Son amores totalmente diferentes. Por supuesto, son amores importantes, pero no hay lugar de comparación entre el amor que uno le tiene a los hijos y el amor que uno le tiene al esposo. Pero vemos aquí que él mismo dice: pues no te estoy yo mejor que 10 hijos. Ni siquiera le dice que uno, no que 10. Así que seguramente era un hombre muy seguro de sí mismo, o con una autoestima muy alta, o creo yo que hasta con cierto grado de soberbia, porque creo que no lograba captar, comprender la magnitud del dolor que Ana sentía. Él, como ya tenía hijos con Penina, pues no le hacía falta. Entonces, solo quería resaltarlo porque cuando yo lo leo a mí sí como que me salta un poco esas palabras, ¿no? Entonces vemos que Ana sufría mucho, y en uno de esos viajes que ellos realizan a Silo para ofrecer sacrificios, Ana va al templo y llora desconsoladamente, y en una de esas ocasiones ella está en el templo y ella está orando, hablando con Dios, haciendo un voto. Vemos en el versículo 11 que dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Vemos acá que ella menciona el voto del nazareo. Esto está en el libro de Números, en el capítulo 6, nos habla acerca de este voto. Es el mismo voto que los papás de Sansón hicieron, que no pasó sobre él la navaja, no le cortaban el pelo. Este mismo voto es el que Ana está haciendo. Y Dios le contesta la petición a Ana, pero durante ese proceso, en lo que ella está haciendo esta oración y llorando desconsoladamente, dice que ella solo meneaba sus labios, y que el sacerdote Elí estaba en el templo observándola y la miraba. Seguramente esta mujer estaba, yo pienso que para que el sacerdote Elí llegara a la conclusión de que Ana estaba ebria, era porque seguramente ella únicamente meneaba sus labios y lloraba amargamente. Y seguramente lo sé por experiencia, cuando uno está en un momento en que las palabras no salen, sino que uno está en un estado en el que solamente Dios y uno conocen nuestra comunicación, lo que está saliendo de nuestro corazón. Quizá ella estaba haciendo hasta ademanes, quizá levantaba sus manos, o quizá estaba tirada en el piso o de rodillas, no lo sé. El caso es que su comportamiento no era el de una persona normal para esa época, porque era una costumbre, una tradición, algo que estaba bien visto, que cuando la gente iba al templo a adorar o a orar, lo hiciera en voz alta. Por eso vemos que en alguna ocasión Jesús les dice a los fariseos que ellos aman el hablar en público para ser vistos por toda la gente, porque era la costumbre que cuando la gente iba y estaba en la iglesia empezaba a orar en voz alta. Y muchas veces todo son palabras vanas, pues, porque lo hacían para que la gente los viera. Entonces, Ana está haciendo algo fuera de lo común, porque ella no está haciendo su petición en voz alta, ella está orando discretamente, ni siquiera pronuncia ninguna palabra, ella está orando solo meneando sus labios, pero ella está en una verdadera comunicación profunda con Dios. A ella no le importaba que la vieran.
Ella no le importaba lo que pensaban los demás. Y esto es un ejemplo realmente para uno, porque muchas veces las costumbres humanas hacen parecer que algo es normal porque es la tradición. Pero para Dios no hay un normal o un anormal. Dios lo que quiere es conocernos íntimamente. Él quiere tener una relación personal con nosotros y no importa lo que esté sucediendo alrededor. Esto era lo que sucedía con Ana. Ana estaba tan concentrada en su oración con Dios. Es que Ana estaba hablando verdaderamente con Dios porque vemos que Dios responde la oración de Ana. Así que esto confirma que ella estaba en total armonía y comunicación con Dios en ese momento en el que ella está orando, sin necesidad de hacerlo públicamente, sin necesidad de hacerlo audiblemente, sin necesidad de que las demás la oyeran. Ella no estaba pensando en los demás, ella estaba en lo que estaba. Estaba hablando con el mismísimo Dios y estaba planteándole a él una petición e hizo un voto que Dios, vemos que después le cumple esta petición a Ana. Luego vemos que se le acerca el sacerdote Elí y que le dice, digiere tu vino, y entonces Ana le explica que ella no está borracha, que ella sencillamente está derramando su corazón ante Dios. Y ya cuando Elí se da cuenta de esta situación, él mismo le dice que vaya en paz y que Dios le conceda lo que ella estaba pidiendo. Tiempo después, Ana sale embarazada. Y Ana, vemos aquí el cumplimiento de esa comunicación, de ese diálogo que hubo en el tabernáculo. Tanto Dios le cumple a Ana la petición, se la responde y permite que ella quede embarazada y que tenga esa dicha de ser madre. Pero vemos también que Ana era una mujer de palabra, porque tiempo después, cuando ella ya dice que deja de amamantar a Samuel, ella lo prepara y llevan ofrendas y lleva al niño al templo para que fuera criado por Elí, para que creciera directamente al servicio del Señor. Recordemos que él es levita, que es descendiente de Leví, así que tenía el derecho de ser recibido en el templo y ser enseñado por los sacerdotes para estar al servicio de Dios. Así que la vida de Samuel, él se desarrolla en un ambiente en el tabernáculo. Él crece y es educado por Elí. Entonces, voy a terminar ya con los últimos versículos, que son unos versículos preciosos, unas palabras hermosas que dice Ana. Voy a leer desde el versículo 26 y termina en el versículo 28. Allí termina el capítulo 1, dice de la siguiente manera. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Este es un acto verdaderamente asombroso. Cómo Ana tuvo la fortaleza también de cumplir con esta promesa que le hizo a Dios y de despegarse físicamente de su hijo. Pero Ana tenía la convicción, estaba segura que así como Dios le había cumplido, ella también debía corresponderle a Dios y cumplir con ese voto que ella había hecho para con Dios. Bien dice la Escritura, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplir. Mejor es que no prometas, para que después no estés con la pena de que vas a cumplir o no. Así que Ana cumplió con su palabra y llevó a su niño. Lo tuvo lejos físicamente, seguramente lo miraba cada año cuando iban a ofrecer sacrificios, ¿verdad? Pero lo tenía a una cierta distancia. Sin embargo, Dios después le da más hijos a Ana también. Así que fue una dicha, una bendición, Samuel, para la vida de Ana. También vemos aquí el carácter nuevamente de Elcana. Porque cuando Ana le cuenta la promesa que le había hecho a Dios de que iba a dedicar a su hijo para Dios, él la apoya también, ¿verdad? Porque como buen levita y sacerdote está de acuerdo y seguramente está feliz con esta decisión de que su hijo pueda servir como sacerdote en el templo de Jehová. Con esto termina el capítulo 1 de Samuel. Nos vemos en el siguiente video. Sigamos leyendo la Biblia. Que el Señor le bendiga.